Vamos a arrancar hoy una columna de Revolución Pop que tiene mucho que ver con Sokovia en sí mismo. Tiene mucho que ver con nuestro eje central, tiene mucho que ver con nuestra fundación. Así que se desarrolla justamente en la época de la Guerra Fría. Y vamos a dejar como cortina esta excelente música, ¿verdad? Creada por quien les habla. Y contarles, a partir de este momento, de qué trata la columna de hoy. Algunas veces, la historia se sostiene sobre algo tan sencillo como una intuición, un momento de incertidumbre o una duda. La madrugada del 26 de septiembre de 1983, en un búnker soviético, por eso les contaba, muy oculto, cerca de Moscú, las alarmas comenzaron a sonar. Y a sonar con una potencia que alteró básicamente la calma de todos los que inesperadamente se enfrentaron a ese momento. Los tableros de control, como los tableros que teníamos el año pasado, ¿recuerdan? En Sokovia. Los extraño. Los tableros de control estaban con todas sus luces rojas encendidas, como el teléfono rojo. Los monitores marcaban alerta máxima. Claramente algo no andaba bien. La computadora central, el cerebro del búnker, el guardián protector de un país, ¿y qué país, no? Acababa de detectar el lanzamiento de un misil nuclear desde los Estados Unidos de Norteamérica. Luego apareció otro y otro más. A la miércoles. Hasta llegar al quinto aviso de misil. En la tranquilidad de la noche, mientras la gente dormía, nadie sabía que en ese instante el mundo podía estar a minutos de desaparecer. Y mucho menos sabía que este problema estaba en manos de un solo hombre, portero, de un solo hombre. Hoy, en Revolución Pop, la duda que salvó al mundo. La historia de Stanislav Petrov. El incidente del equinoccio de otoño. Con la imagen número 2, vamos a ver la cara del gran Stanislav Petrov. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Un joven Stanislav, ¿verdad? Que en ese momento y en ese lugar, aún sin saber qué tan importante sería su presencia, estaba un teniente coronel soviético llamado, como bien dije, Stanislav Petrov, cuyo trabajo era simple, pero decisivo. Debía recibir la alerta de un ataque nuclear y avisar de inmediato a sus superiores. Parece sencillo, ¿verdad? Stanislav Yegaravovich Petrov nació en 1939, casualmente el mismo año que nació mi señor padre. Cerca de, ¿dónde? De Vladivostok. Allá en la loma. Allá en la loma del... En la loma del Coso. En la loma del Quinoto. Hijo de un piloto militar durante la piloto militar de la Segunda Guerra Mundial y una madre enfermera. Era hijo de, digamos, lo clásico, ¿verdad? La típica de la Unión Soviética de aquellos años. Se formó como ingeniero militar. O sea, él no es que se formó solo como militar. El tipo era ingeniero. ¿Está chequeado? Está chequeado, absolutamente. Y ahora van a ver por qué, porque es decisivo en esta historia. Sí. ¿Y dónde terminó? Terminó en las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas. Como ingeniero, se dedicó a la ingeniería militar. Dentro de una estructura donde la disciplina era el valor absolutamente estructural del sistema. Pero en su carrera, decía que su carrera no parecía demasiado trascendente como para ocupar un lugar en la historia. No era un tipo que se recontra destacara como para que después quedara en la historia. Era del montón. Era del montón. Ahí está. Era un 5, digamos, rendidor. ¿Cómo sabés, bro? Hasta ese día, hasta el equinoccio de otoño de 1983, donde iba a cambiar la vida de nuestro amigo Petrov. El protocolo era absolutamente claro. La decisión no. Porque si él confirmaba, y esto es importante, ojo, si él confirmaba que Estados Unidos había lanzado misiles, ¿qué tenía que hacer la Unión Soviética? ¿Qué tenía que hacer la Responder antes que los proyectiles enemigos impactaran. Bien. Exacto. O sea, no había escudo viene de misil, hierro. va misil. Viene misil, va misil. No había escudo de hierro. No había nada. ¿Qué escudo de hierro? ¿De qué me estás hablando? Escuchá, Nico, siempre andás un poco de cultura. ¿Qué me estás hablando? Y yo sé que Fede sabe de esta historia. Porque se la contó Telo.
Pero si la alarma era falsa, ¿qué pasaba si la alarma era falsa? Porque había dos posibilidades y ahora vamos a ver ese tema. Si la alarma era falsa, una reacción automática podía desencadenar una guerra nuclear capaz de hacer desaparecer absolutamente. ¿No estaríamos acá hoy? No estaríamos acá. No, ya vamos a hablar de ese tema también. Entonces comenzó lo que parece una paradoja, porque ¿qué pasa? Los héroes en general, son recordados por sus acciones, ¿verdad? Uno recuerda a un héroe por algo que hizo. Así ¿sí? me van a recordar a mí, bro. Así van a recordar al portero. Pero Petrov iba a convertirse en héroe sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando recibe las señales y tiene que actuar, acude a su profesión real. Él ocupaba, como recién dijimos, ¿verdad?, el cargo de un oficial técnico entrenado para recibir señales, interpretarlas, evaluar datos y comunicar los resultados. No era ni un soldado obediente ni un científico puro. Era alguien entre la tecnología y la decisión. El destino del planeta dependía de un hombre que tenía apenas unos minutos para elegir entre dos cosas igualmente peligrosas: confiar en una computadora o confiar en su propio criterio. Entonces hizo algo que en aquel contexto parecía una absoluta locura. Un acto que no estaba en ningún protocolo, y mucho menos en el de la Unión Soviética. ¿Qué hizo? Dudó. Pero para poder entender lo que pasó esa noche, hay que tratar de conocer un poco el clima emocional de aquel 1983, que algunos de los que nos están viendo recordarán, y otros, los que no lo recuerdan, porque como el portero no había nacido, quizás puedan aprender, como de Bielsa. La Guerra Fría no era solamente un enfrentamiento ideológico entre capitalismo y comunismo, era la cultura del miedo. Estados Unidos y la Unión Soviética habían construido arsenales capaces de destruir el planeta, no una vez, todas las veces que fuera necesario. Aniquilar sin dejar nada. Hasta ese punto habían llegado. Y esto es una paradoja, es una cosa muy extraña. Estaban preparados para destruirse mutuamente. Y de paso llevarse puesta a toda la humanidad, Y la gran paradoja que les contaba recién es que la paz dependía de que los dos escalaran hacia una igualdad de armamento. Exacto. Lo cual parecía impedir que una acción resultara ganadora. Es decir, si yo tengo 5 misiles, el otro tiene 5. Entonces empate, no pueden hacer nada, porque si yo le tiro, él me tira, desaparecemos los dos. Entonces yo compro 10 y el otro va y compra otros 10. Y así sucesivamente hasta que era increíble el arsenal que tenían. Pero, claro, eso era lo que garantizaba la paz, que estuvieran empatados. Donde uno tuviera un misil más, chau. Entonces, que claro, eso era una locura, una absoluta locura. ¿Ah? Imagen número 3, por favor, Nico. A comienzos, acá hay una imagen fantástica, ¿verdad? De un Ronald Reagan en su mejor momento. Ronaldo. En su mejor momento. Los que no recuerdan. Cristiano. Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Exactor. ¿Verdad? Gobernador de California. Como Arnold Schwarzenegger, pero claro, Arnold no sigue el mismo camino. No, por suerte. ¿No? Y el otro que ven ahí es Yuri Andropov, ¿verdad? Yuri Andropov, en realidad, ahora voy a contar la historia, pero recién había llegado Yuri. Ahora que contó, como a comienzos de los años 80, la tensión era enorme. La OTAN preparaba el despliegue de los misiles Pershing II y misiles crucero en Europa Occidental. O sea, había un movimiento de misiles ahí en Europa Occidental que a la Unión Soviética no le gustaba nada. Nada. ¿Por qué? La Unión Soviética interpretaba esto como una amenaza directa. Es decir, estaban armando una jodita ahí en Europa, sí, algo pasaba, y los rusos, por llamarlos de alguna manera, no les gustaba mucho el panorama. Y ahí les cuento que había asumido hacía muy poco tiempo este señor que veíamos en pantalla, que se llama Yuri Andropov. Que no es Yuri Yakintsuk. No es Yuri Yakintsuk. No. Pero vaya saludo, vaya saludo para Yuri que también. lo está viendo ahora. Yuri, Gracias claro. por estar. Yuri, y no Yakintsuk, había asumido el cargo máximo soviético luego de la muerte de un histórico, de Brezhnev, ¿verdad? Un histórico. Un año antes, Brezhnev había tenido un montón de problemas, pero había estado como 15 años o 20 años, no sé. No vamos a contar ahora todo cómo se manejaba la Unión Soviética, y era el secretario general del Partido Comunista y era el que manejaba las cosas, pero la quedó. Tuvo un infarto ahí después de varios episodios y la quedó. Luego de Yuri iba a venir todo el periodo de
nuestro amigo Carabanchada, ¿verdad? Gorbachov, que bueno, que fue que acomodó un poquito las cosas y bueno. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. ¿Cómo sabe En Fede de 1983, Sí, el ya. presidente Ronald Reagan, atento con esto, en Acá está el dato. 1983 el presidente Ronald Reagan había llamado a la Unión Soviética el imperio del mal. Ah, No. Y Estados Unidos, era como, acá estaba, ¿no? Aquí estuvo el azufre, bueno, el imperio del mal. Y Estados Unidos realizaba operaciones militares que otra vez a los soviéticos interpretaban como ensayos en contra. O sea, estaban perseguidos los rusos, ¿no? O sea, los soviéticos estaban, o sea, nos la van a dar, nos la van a dar, nos la van a dar. Por eso, la KGB impulsaba la operación Ryan, destinada a detectar señales de un posible ataque nuclear. Todo eso fue lo que creó Cuando dijiste KGB me trajiste la banda a la mente. No, por favor. Aquellos vamos- pases. vamos a seguir. Dale. Número 4, por favor, para seguir. Porque, ¿qué pasó acá? Esta es la tapa de la revista Time con un episodio funesto, ¿verdad? Porque para peor, un MiG-31. para enturbiar más las cosas, 3 semanas antes del incidente del que venimos hablando, a los soviéticos no se le ocurre mejor idea que tirar abajo un avión civil por error. Porque por error el avión civil desvió su ruta. ¿Y dónde entró? En el espacio soviético. En el espacio aéreo soviético. Por error. Guiño, Por guiño. error, guiño, Por error. guiño. Guiño, guiño. Como los sorteos, ¿viste? El famoso vuelo 007 de Korean Airlines. Claro. Murieron 269 personas. Las cosas se complicaban cada vez más. Y vamos a hablar un poquito más de seriedad porque acá las cosas se empiezan a complicar. El miedo gobernaba el mundo. Y el miedo casi nunca toma buenas decisiones. Stanislav Petrov no era político ni era una figura pública. Fundamentalmente era ingeniero. Y ese pequeño detalle, que en otro contexto habría sido menor, terminó siendo absolutamente decisivo. Petrov conocía mejor que nadie el sistema de alerta temprana llamado OKO, que es ojo en ruso, como un gran hermano, digamos, ¿verdad? Porque había colaborado en su diseño y construcción. O sea que Petrov había colaborado en el diseño de ese aparatejo que él dudó en hacerle caso. Se trataba de una red de satélites diseñada para detectar lanzamientos de misiles estadounidenses, fundamentalmente, dando unos minutos de ventaja en caso de ataque, cuando unos segundos podían ser la diferencia entre responder o ser destruido. Él, más que nadie, sabía que era una tecnología nueva, muy sofisticada, pero también sabía que podía fallar. Exacto. Como decía Tuzán, Como decía puede Tuzán, fallar. puede fallar. Ahí. Todavía no había sido probado en condiciones extremas y había demasiadas variables, demasiadas posibilidades de error. Cuando se reciben las primeras señales, mientras todos miraban las pantallas convencidos de que el ataque había comenzado, Petrov empezó a hacerse algunas preguntas. Che, si Estados Unidos realmente quisiera destruir a la Unión Soviética, ¿por qué lanzaría solo 5 En misiles? vez de mandar ¿Cómo te 200. parece, Ricky? No tenía demasiado sentido. Y no. Un ataque nuclear real no empezaría así. La lógica militar decía que algo debería ser un ataque masivo, con cientos de misiles Claro. o miles de misiles lanzados al mismo tiempo. Y eso no coincidía con lo que le mostraban las computadoras. Era una intuición, pero también era un razonamiento. Entonces Petrov decidió no confirmar la alarma. Palito para Petrov. Decidió esperar. Decidió no hacer nada. Tiempo después, declaró en una entrevista: vi que la gente estaba confusa. Los operadores volvían la cabeza, se levantaban de sus asientos, todos mirándome a mí. Francamente, estaba asustado. Estaba nervioso. Me temblaban las piernas. Me parecía que mi cabeza se convertía en una computadora. Constelaciones de datos que no formaban un conjunto. Llamé a la jefatura 2 minutos después y le dije que la alarma era falsa, por un error del sistema. Qué raro. Los minutos que siguieron a su decisión fueron seguramente los más largos de su vida. Cada segundo podía significar la diferencia entre la paz y el apocalipsis. Todos en la sala, no muy lujosa, como la que teníamos nosotros, más bien todo lo contrario, observaban los monitores con la cara desfigurada por la tensión. El teléfono Teléfono rojo, claro. podía sonar en cualquier momento, con una orden De... desde arriba, que podía cambiarlo todo.
Si Petrov estaba equivocado, Sí. la Unión Soviética podía ser destruida antes de reaccionar. No, por favor, Petrov. Pero si tenía razón, acababa de evitar una guerra nuclear. Se convertía como en las Parece- películas el que salva el planeta, ¿no? Mucho- Petrov. Parece Claro. sencillo. 50% de probabilidad. Parece sencillo. 50-50, Rey. Pero él no podía saberlo todavía porque estaba cargando en sus hombros algo mucho más grande que su carrera o incluso que su vida misma. Estaba sosteniendo la posibilidad de que al amanecer el mundo siguiera existiendo o no. ¿Qué hubieras Finalmente, hecho en un lugar de finalmente, después te cuento. Vale. Finalmente, la espera, la tensión, la incertidumbre terminaron con una llamada. Y no era una orden de arriba, era la confirmación de que el sistema se había equivocado. Los radares no detectaron ni un solo misil. Nada había pasado. Petrov tenía razón. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Ricky? Algunos días después, te cuento, portero, algunos días después, bajo el mayor de los secretos, como solía pasar en la vieja ¿Eh? querida Unión Soviética, En algún los otro programa. los investigadores descubrirían una explicación absurda, pero peligrosa. Una rara combinación entre la posición del Sol, las nubes y la órbita de los satélites había provocado que los sensores interpretaran los reflejos como lanzamientos nucleares. No, no jodas, Ricky. Ah, El mundo había estado al borde del apocalipsis por culpa de un fenómeno meteorológico. No es difícil imaginar que Stanislav Petrov fue recibido como un héroe, ¿verdad? Exacto. Pero no pasó. Claro, calladito. No pasó. Calladito la boca. No pasó. pero mereció una medalla, Ricky. ¿No? Mirá si la poderosa Unión Soviética iba a reconocer Que públicamente le pifiaron. que su sofisticado sistema de defensa había estado a punto de provocar una guerra por un error. Hacerlo saber habría sido una humillación política, militar, demasiado grande, en un régimen donde la imagen del Estado era sagrada. Aceptar que una computadora había confundido nubes con misiles era un suicidio comunista. Imagínate. Era un suicidio. Y comunista. Las dos cosas. Entonces, ¿qué pasó con el episodio? Fue archivado. Fue clasificado. Nadie podía decir una sola palabra. Como dije recién, los famosos archivos clasificados. No perdidos, clasificados. Como los que busca Otelo. Obviamente, Petrov fue interrogado. No sabemos en qué condiciones. Y como si faltara burocracia en todo esto, recibió duras críticas, ¿pero por qué? Por no haber completado bien algunos formularios militares durante ese episodio. Nah. También había burocracia en la Unión Soviética. El hombre que posiblemente evitó el mayor desastre de la historia terminó olvidado dentro del mismo sistema que él mismo había intentado proteger. No es justo. No hubo una medalla, no hubo un reconocimiento, no hubo ni cámaras ni entrevistas. Hubo silencio. Ese silencio, de haberse roto, hubiera sido demasiado costoso para una superpotencia. Durante años, durante muchos años, creo que 8, ni siquiera su esposa supo lo que había pasado aquella noche. Como le pasa a muchos de ustedes. Bueno, sobre todo. ¿Perdón? No. Petrov, ¿Qué sé? Petrov siguió con su vida de manera casi invisible. Se retiró del ejército, poquito tiempo después, y vivió modestamente, lejos de cualquier tipo de gloria. Vivió en un departamento humilde, viejos valores, y cargó Exacto. durante mucho tiempo con una historia que no podía contar. El hombre que había estado en el centro de una de las decisiones más importantes del siglo XX seguía caminando por el mundo como si nada hubiera pasado. Recién después de la caída de la Unión Soviética, de la que hablamos recién, de Mikhail Gorbachev, La URSS. la historia comenzó a salir a la luz. Número 5, Nico. Entonces, con una estética fantástica, ¿no? Estética socoviana. Sí, ¿verdad? Obvio. Entonces llegaron los premios internacionales, los homenajes, los documentales, como el que estamos viendo aquí, The Man Who Saved the World, ¿verdad? El hombre que salvó al mundo. Las entrevistas, finalmente el mundo descubrió al hombre que había salvado al mundo de una catástrofe.
En el 2006, por ejemplo, recibió un reconocimiento de las Naciones Unidas. Fue homenajeado en Alemania. En el 2013 obtuvo el Premio de la Paz en Dresde. Periodistas, cineastas, activistas, todos comenzaron a reconstruir aquella madrugada como si se tratara de una escena perdida de la historia. Y de hecho lo era. Pero Petrov nunca aceptó del todo el papel de héroe. Número 6, por favor. Humilde el viejo Petrov. En la imagen número 6 vemos a un humilde Petrov, portero. Sí, El Pepe Mujica de la Unión Mirá lo que Soviética. mirá lo que es el viejo Petrov. No, no es justo. Con un televisor colgado, los cables, el placar. Me desarmaste, bro. No quiero ni pensar en la vida de Petrov. Me desarmaste. Stanley, con esa imagen número 6, es agarradora la imagen, ¿verdad? Sí, sí. Me mataste, bro. Sí, tenía una imagen de primer plano, pero preferí esta porque el contexto Terminó como es Dulio, desgarrador. claro. Terminó como Pasó Dulio. el coco y dijo, es un montón. Sí. Stanislav Egabrovich Petrov falleció en mayo de 2017, pero el mundo se enteró solo unos meses después. No lo enterraron con honores, no declararon luto nacional, no hubo discurso oficial ni homenajes. Palito para Vladimir, ¿no? De Palito hecho, para Vladimir. de Para hecho, Vladimir para Vladimirovich. Se lo sí. voy a decir, porque Vladimir va a estar acá. Sí. Se lo De voy a hecho, decir. ni siquiera se lo comunicaron a la gente. Sí, sí. Y quizás, para ir terminando con esta historia preciosa, y quizás Stanislav Petrov no necesitaba nada de eso, porque él no hizo nada extraordinario. Cuando le preguntaban cómo había salvado al mundo, respondía casi enojado: solo estaba haciendo mi trabajo. Probablemente, por este motivo, su historia sigue siendo tan fuerte. Porque creemos que la historia cambia gracias a grandes discursos, a líderes carismáticos o a batallas espectaculares. Nos acostumbramos a imaginar que los momentos decisivos siempre tienen algo casi como cinematográfico. Nos cuesta aceptar que a veces el destino depende de alguien que simplemente se detiene a pensar. Simplemente eso. Hoy vivimos rodeados de automatismos, algoritmos, inteligencias artificiales que toman cada vez más decisiones. Les confiamos nuestras compras, nuestras rutas, nuestras noticias y en muchos casos hasta nuestras opiniones. Las máquinas son extraordinarias. Nos ahorran tiempo, procesan una cantidad de información que la mente humana no podría hacer. Pero también nos acostumbran a creer que si algo aparece en una pantalla, entonces debe ser verdad. Stanislav Petrov dejó una lección que, más de 40 años después, resulta incluso más actual que durante la Guerra Fría. La tecnología puede calcular, puede procesar millones de datos por segundo, pero todavía necesita algo: el criterio y la duda. Esa duda que tuvo Petrov. Quizás, y solo quizás, el verdadero heroísmo no consista en hacer cosas extraordinarias. Quizás consista en tener la decisión de cuestionar eso que todos consideran indiscutible. Porque aquella madrugada de 1983, el mundo no fue salvado por una computadora. Fue salvado por un hombre que se atrevió a dudar de ella. Muy bien Stanislav. Me hizo acordar una película, creo que es del 84 por ahí, Juegos de Guerra. Sí. Muy buena, que está muy buena. Bueno, es una Yo historia. lo único que quería es una decir historia cuando real. Ricky